Estimados, sean ustedes muy bienvenidos. En este capítulo de la materia vamos a estar viendo un par de herramientas. Una de ellas es Kaizen y otra 5S, que le van a ayudar mucho en lo que es la gestión de mejora continua y optimización de los espacios. Como ustedes habrán visto, y seguramente a lo largo de de estos slides lo van a estar corroborando, hemos desarrollado una serie de herramientas de mejora continua y resolución de problemas que tenían sus bases en esta filosofía de trabajo japonesa. Entonces creí conveniente desarrollar este capítulo para que tengan las bases sobre las cuales se sustenta todo lo que estuvimos viendo hasta aquí. Vamos a empezar por decir que Kaizen es una filosofía que debe ser de alguna manera trasladada a la cultura corporativa para que todos los empleados se vayan alineando de manera espontánea, voluntaria, sin ningún tipo de coacción. ¿Para qué? Para que podamos ver que la empresa va realizando pequeñas mejoras, se va diferenciando inclusive de sus competidores a partir de pequeñas mejoras que no generan ningún tipo de estrés negativo en la comunidad. Kaizen se alcanza a interpretar cuando nosotros lo buscamos en Internet, por ejemplo, como mejora, como calidad, como avance continuo, como éxito, como implementación. Ahora bien, también si buscan en Internet bajo el concepto de nube de Kaizen, por ejemplo, que fue algo que tuve la inquietud de buscar, ¿para qué? Para ver cómo la comunidad mundial estaba respondiendo a esta palabra. O sea, ¿qué entendíamos por Kaizen a nivel mundial? Y salió este resultado. Improvement, que es mejora, management, business, quality process, o sea, procesos de calidad, development, desarrollo, productivity, es productividad, manufacturing, manufactura, strategy, estrategia, Japan, Japón, como palabras más importantes. ¿Qué quiere decir? Que hay un consenso a nivel mundial sobre la importancia y la connotación que tiene esta palabra cuando nosotros buscamos incorporarla como filosofía para la mejora continua en las organizaciones. Y como les decía anteriormente, debe ser tratada como una filosofía, o sea, no es una herramienta en sí, sino que son conceptos que nos llevan a nosotros de alguna manera a cambiar los paradigmas que a veces en Occidente tenemos establecidos de manera más rígida, producto de las herramientas de administración que vamos incorporando, que ya de por sí muchas de ellas son duras. Y obviamente cuando hablamos de filosofía en Occidente lo tenemos que sí o sí trasladar a la cultura corporativa. ¿Por qué? Porque en el caso de Japón, por ejemplo, la filosofía viene dado ya desde la formación primaria en los alumnos, por ejemplo, Kaizen, Círculo de Calidad, Total Quality Management, 5S, Kanban, etcétera, etcétera. Son filosofías que van amadrinándose unas a otras, pero desde que los niños son pequeños. Ellos guardan mucho y salvaguardan mucho lo que es la tradición. De tal manera que, por ejemplo, el código Bushido, que es el código del samurái, los chicos ya lo analizan y lo empiezan a estudiar en el colegio primario. Entonces, cualquier cambio o cualquier mejora que venga como consecuencia de una serie de prácticas que se introducen a través de un concepto, ese concepto automáticamente pasa a ser una filosofía. En nuestro caso, en particular, a diferencia de ellos, nuestra formación, digamos, es bastante cambiante, responde más quizá a los cambios de gobiernos que a las necesidades que tenemos nosotros como país a futuro, para lo cual en nuestro caso es necesario que incorporemos estas más que como filosofías, como cultura corporativa y hacer el esfuerzo por no tratarla como una herramienta. ¿Y qué es Kaizen? Bueno, Kaizen significa estas dos figuras, que son dos letras, que en realidad son símbolos japoneses. El primero de ellos se refiere a cambio y el segundo, el que está abajo, a bueno. El cambio, cuando nosotros lo traducimos, las dos palabras significarían cambio
para mejor, si lo queremos definir de alguna manera. ¿Y cuándo empezó a labrarse esta filosofía de trabajo? En 1985. Un profesor que era Masaki Imai, que es a su vez ingeniero y trabajó en la empresa Toyota, funda un instituto al que denomina Kaizen, en donde empiezan a volcarse en él distintas prácticas o mejores prácticas. Y la filosofía Kaizen supone que nuestra forma de vida, sea en materia laboral, social y familiar, mejora de manera constantemente. ¿Qué quiere decir? Que no nos quedemos con el status quo de aquello que incorporamos a lo largo de la vida hasta un momento determinado y seguir estáticos en esa línea de crecimiento, porque por esa manera nosotros no vamos mejorando, sino que nos circunscribimos nuestra vida, nuestras actitudes y nuestras habilidades al conocimiento adquirido y a la tradición que podemos llegar a traer de nuestras familias y experiencia que traemos a través de las vivencias que tuvimos a lo largo de nuestra vida. ¿En qué caso es necesario implementar entonces este tipo de filosofías? Cuando existe la necesidad de buscar un cambio para mantener la competitividad del negocio, para mejorar la calidad de nuestro trabajo y la de nuestra vida en el ambiente laboral. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre la forma en que nosotros realizamos las cosas diariamente y ver si no las podemos mejorar. ¿Sí? Mejorar a veces no significa reducir el tiempo que le imprimimos para hacer una actividad determinada, sino que por el contrario, buscar de añadirle calidad a esa actividad. No siempre analizar la manera en que hacemos las cosas significa reducir los tiempos, sino dotarlo de mayor valor a aquello que nosotros hacemos. Y obviamente el punto de partida, imagínense que ya hemos navegado por estas aguas, tiene que ver con la relación cliente-proveedor a la japonesa. Acá les puse un ejemplo para consolidar aún más y reforzar aún más los conceptos sobre la relación cliente-proveedor. Supónganse que una persona le pide a otra, o sea, el requisitor, ¿se acuerdan? Le piden al de compras, en este caso, que necesita una bolsa de engranajes. El de compras lo va a frenar. ¿Por qué? Porque le va a decir, discúlpeme, ¿qué cantidad y de qué medida necesita esos engranajes? Hay que le está pidiendo compras a su cliente, los requisitos. El cliente, sorprendido por la pregunta, ¿sí? Por esta especificación técnica que le está pidiendo el de compras, se anima ya a responderle. Una caja de 100 unidades de 10 centímetros de diámetro y de 30 dientes. Ok, en 5 minutos le entrego los engranajes, la bolsa y dentro de una caja para que no se lastime. ¿Qué le puso? Un estándar de servicio que también para sorprender al cliente interno le está dando una caja para que no se lastime. ¿Qué le fijó? Un estándar de servicio una vez que su cliente interno cumplió determinados requisitos. Y el tipo de cambio puede ser gradual o drástico. El Kaizen siempre va a proponer el cambio gradual. ¿Para qué? Para que no haya estrés y para que pueda participar toda la empresa en estos procesos de mejora continua. Si nosotros vamos por lo que es el cambio drástico, o sea, em, cambiar las formas de hacer las cosas de manera radical, estamos entrando en lo que se denomina proceso de innovación, que para los japoneses no es Kaizen, es Kairu. Ellos son muy críticos del Kairu porque dicen que es la forma en que generalmente los americanos usan o deciden la forma de producir mejoras en las compañías. Entonces, la innovación para los orientales significa inversión, ¿sí? Más que mejora continua. Y la mejora continua, para diferenciar esta de lo que es la innovación, significa mejoras pequeñas realizadas como resultado de esfuerzos progresivos. No nos vamos a reunir para cambiar el mundo en la primera reunión, sino que para tratar temas, desviaciones, errores, ¿se acuerdan que lo vimos anteriormente? De manera progresiva los vamos a ir analizando, vamos a buscar la causa raíz de ese error o desviación o efecto no deseado. ¿Para qué?
para realmente buscarle una solución concreta que nos permita erradicar ese problema y evitar que se produzca nuevamente. De la otra manera, si vamos por la innovación, implica una mejora drástica, como resultado generalmente una inversión grande en nuevos recursos. Uy, estoy teniendo problemas porque los productos salen defectuosos, entonces voy a cambiar la tecnología que tengo y voy y compro un equipamiento. Y cuando compro equipamiento, generalmente el primero lo tengo que poner en régimen, o sea, más allá de montarlo, hacer el startup, lo tengo que poner en régimen. Entonces, tengo también fallas mientras lo pongo en funcionamiento. Quizá teniendo reuniones de mejora continua, el error que está teniendo el equipamiento que yo tengo disponible son fallas en los sensores, actualización quizá del software que uso para que los sensores me den lectura de algún error y no tengo que incurrir, ¿sí?, en innovación, o sea, capaz mejoro la línea a través de revisar lo que estoy haciendo en lugar de comprar una máquina para tratar de salvar el error. O sea que la innovación y la mejora continua, si ustedes me dicen por qué camino es mejor ir, y en un país como el nuestro, que carece de recursos, generalmente eh, los recursos son escasos, como se dice en economía, es mejor sumar a partir de las diferencias, es decir, unir las distintas ideas de los individuos para ver de qué manera podemos tratar algo de la mejor manera posible. Entonces, acá les hice un cuadro en donde podemos trazar las diferencias entre la mejora continua y la innovación. La mejora continua son pequeños cambios o mejoras graduales, mientras que la innovación es un cambio importante, orientado a todas las personas, en el caso de la mejora continua. La innovación es orientada a los especialistas. Acuérdense esto, el problema que traía de estrés, creo que después lo vamos a estar reforzando esto. En mejora continua hace parte de la base de que todo es mejorable, entonces es evidente que acá nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que la gente pueda manifestar el error, que no lo guarde abajo de la alfombra. Entonces tenemos que ser humanos en el momento en que estamos desarrollando este tipo de filosofías. ¿Por qué? Porque el humano es imperfecto y como imperfectos que somos cometemos errores y si no los errores no los manifestamos nunca vamos a mejorar. La innovación, en cambio, en vez de pensar en que todo es mejorable, pone la atención en los grandes temas, volviendo la mejora continua, la información es abierta y compartida, en el caso de la innovación, la información es cerrada, y se busca siempre mejora continua, seguir usando la tecnología existente, mientras que la innovación busca nuevas tecnologías. El objetivo que tiene el Kaizen es satisfacer las necesidades del cliente. ¿Y qué se entiende en el ámbito japonés? Es satisfacer, complacer o realizar completamente un deseo. Es más que cumplir algo contractual, es mantener calidad con estándares. Cuando van a las necesidades, para ellos es que pueden ser estas necesidades explícitas o implícitas, fijas o cambiantes, personales o funcionales, etc. Fíjese usted el grado de profundidad al cual van ellos cuando analizan cada una de las palabras para encontrarle el peso específico, puntual a cada una de ellas. ¿Para qué? Para hacer de cada cosa casi una ceremonia, ¿sí? O sea, cada palabra le van a poner su significado y ese significado lo van a honrar cuando lo consensúan entre todos y se ponen de acuerdo. Y esas necesidades las van a tratar de satisfacer siempre y cuando, y ellos dicen, siempre y cuando las vamos a poder satisfacer cuando escuchemos a la otra parte. O sea, cuando, digamos, conozcamos bien cuáles son las necesidades que tiene la otra parte. Entonces, ellos lo que dicen es que si nosotros queremos de alguna manera resolver los problemas de alguien, primero tenemos que escucharlo en el lenguaje que lo están manifestando y una vez que conocemos eso que están diciendo, interpretarlo y llevarlo a un lenguaje técnico que tiene la empresa. Y por último, tenemos al cliente. Dice que en general habrán diferencias, nuevos clientes, potenciales clientes, etcétera, y será necesario satisfacer individualmente a cada uno. Nosotros imagínense que segmentamos
a nuestros clientes. Ellos, cuando, si ustedes me dicen, bueno, pero los japoneses no segmentan, no, buscan satisfacer a cada uno de ellos. Después, obviamente, en la lógica se produce que si yo voy a cada individuo, llega un momento que empiezo a agrupar individuos con un mismo interés o una misma necesidad. Entonces, ellos parten de la segmentación al revés, van a la segmentación por agrupación analizada a nivel individual, mientras que nosotros vamos a nivel de segmentación por análisis de población. Y obviamente el cliente siempre demandará calidad de producto, precio, plazo de entrega, etcétera. Todo ello entra a formar parte del concepto de satisfacción. Fíjense que eso forma parte para ellos del concepto de satisfacción y para nosotros sería el equivalente a las bases y condiciones. ¿Y en qué debemos concentrarnos cuando estamos refiriéndonos entonces a Kaizen en el campo? Bueno, primero en la mejora de la calidad de los productos. Segundo, en la producción en la reducción del inventario en proceso. Ojo acá que en la República Argentina hay momentos y momentos. O en épocas en donde nosotros tenemos alta inflación, conviene más mantener inventarios altos. ¿Por qué? Porque el dinero va perdiendo valor. Entonces lo que se mantiene generalmente son los bienes, los físicos. Entonces, esto es lógico cuando nosotros estamos hablando de países con una economía estable, con inflación baja, en donde lo que necesito tener es la menor cantidad de inventario posible. ¿Por qué? Porque lo que tengo inmovilizado, cuando tengo un bien en mi inventario, es dinero, ¿sí? Entonces, el flujo de dinero es lo que necesito de alguna manera tener disponible cuando las economías son más dinámicas. Obviamente tengo que trabajar en la reducción de tiempo de fabricación, reducir los costos de producción. Acá es importante, aunque acuérdense que los cambios de paradigma era que nos íbamos de precios de economía de producción a economía de mercado. Y en la economía de mercado era el condicionante, el precio que está dispuesto a pagar el cliente, menos el margen igual a la estructura de costos. ¿Qué quiere decir? Que si el precio que está dispuesto a pagar el cliente, ¿sí? Yo no lo quiero afectar o ver afectado mi margen en función de los costos que tengo internamente, no voy a aumentar el precio, tengo que trabajar en reducir los costos. O sea, digamos, un poco lo que está atravesando la Argentina durante el gobierno de Milei en estos primeros meses, en donde los empresarios que hicieron aumentaron los precios previendo que el dólar iba a subir, el dólar no subió, igualmente los precios siguen creciendo. Eso es lo que sigue generando de alguna manera inflación. Estar focalizados en el aumento de la rentabilidad, con el mismo criterio. Si yo quiero ganar más, tengo que seguir bajando los costos o vender más volumen, ¿sí? La rentabilidad no se da por la venta de mayor volumen, sino por la reducción de costos, ¿sí? La venta, el aumento de venta en pesos y unidades es el que me da mayor venta en volumen. Después trabajar en la reducción del espacio utilizado, ¿sí? Tener plantas cada vez más eficientes y más pequeñas. ¿Para qué? Para tener todo más concentrado, que el flujo de las líneas de producción sea más dinámico y no tener espacios que después acumulan artículos que después tenemos que mantener, limpiar, etcétera, etcétera. En la mejora del servicio, en la mejora de la flexibilidad, en incrementar el empoderamiento de las personas que trabajan dentro de una comunidad o una organización. Eso se denomina empowerment. Mejorar el clima en la organización, generar ambientes en donde la gente pueda reunirse a tratar puntos de mejora. Y los puntos de mejora, insisto, nacen siempre como consecuencia de un reclamo de un cliente, un error, una falla que hemos cometido nosotros. Y por último, el incremento del desarrollo del concepto de responsabilidad, o sea, de identidad, visto por los japoneses, del empleado hacia la organización, y no de forma directa con la organización, sino con sus compañeros, y ese compromiso o la sumatoria o la adhesión de los compromisos de cada empleado con sus compañeros
es evidente que naturalmente es compromiso con la organización. ¿En qué consiste la mejora continua? Entonces, en mayor participación del personal, cambios pequeños pero acumulativos, y todos los días deben realizarse tareas tendientes a controlar y perfeccionar los estándares que nosotros tenemos, o sea, estar preocupados por generarle mayor valor a nuestra actividad. Y obviamente con menor resistencia al cambio y costos bajos. De eso se trata la mejora continua. ¿Se acuerdan que esto en uno de los capítulos nosotros lo estuvimos viendo? Nosotros, si vamos por el camino de la innovación, estaríamos parados sobre la izquierda del gráfico, ese rectángulo que ustedes ven vertical hacia abajo, que dice qué espera la organización cuando nosotros trabajamos con especialistas. Bueno, automáticamente, si nosotros evitamos ir por la mejora continua, que serían esos escaloncitos en negro, nos dormimos las siestas y queremos ir de estado A al estado B, ven que hay una línea trazada en diagonal hacia abajo, hacia la derecha, de color celeste, pues tendría que aplicar innovación. Cuando esto ocurre, imagínense qué ocurre con las personas que se encuentran por fuera del proyecto esperando los resultados y ver de qué manera le impactan a ellos. Van a entrar en ese ciclo negativo inicialmente hasta que la gente acepta el cambio que vimos inicialmente, en donde inicialmente la gente, como toda la información se concentra en los especialistas, el resto de la comunidad empieza a experimentar en esa tendencia negativa, primero distrés. Entonces, desgraciadamente, cuando yo implemento innovación y esta innovación no es abierta, que generalmente no lo es por temas de tiempo y de que hay proveedores involucrados, este, y determinados protocolos que hay que seguir, sacar la máquina si hay una existente, a veces romper paredes, etcétera, etcétera, el resto de la comunidad se queda en velo esperando este, que se le notifique qué tareas van a desarrollar o si en el peor de los casos quedan desafectados porque el cambio tecnológico superó la tarea que hacía manualmente. Entonces, en esto, miren qué bueno es ser humanos, qué buena que es la mejora continua si nosotros partimos de empezar a ser más eh, cordiales en nuestro trato, más colaborativos que cooperativos, y empezamos de alguna manera a trabajar mejorando de a poco lo que estamos haciendo adentro de nuestros procedimientos, o sea, cómo nos estamos relacionando, participar de reuniones en donde nosotros quizás no estemos involucrados directamente con el tema que se está tratando, pero con al solo efecto de dar una visión distinta al tema que se está tratando. Y esta es una buena práctica. Cuando ustedes ya realizaron la reunión previa, no llegaron a ninguna solución. ¿Por qué? Y porque son personas que están viendo con su visión y su expertise la forma de resolver algo que ustedes ya lo están haciendo de esa manera. Entonces, muchas veces gente que viene de afuera y que no tiene nada que ver con el proceso, les puede aportar mucho valor a la solución de problemas y a la mejora continua. Y el proceso de mejora continua a través de las distintas herramientas, la intención es mostrarle un par más de herramientas a las que ya conocen. Empieza por comprender primero el problema que tenemos que abordar, establecer cuál es el objetivo de mejora, o sea, vamos a tratar de que este problema se traduzca en una reducción de tiempo del 20%, analizar los factores que a mí me están de alguna manera me operan como una nube, ¿sí? Que me ciega o me deja de alguna manera reducido el espectro como para que yo pueda resolver esto, discutir la medida de mejora, o sea, bueno, ok, ¿cómo vamos a estar midiendo la mejora que vamos a estar implementando? Y después implementar el plan de mejora, tirar las ideas dependiendo del sistema que nosotros utilizamos, detectamos el problema, ok, se rompió algo, ¿cuál es la causa raíz? Pasó esto. Tiremos soluciones, ok, votemos la más apropiada, ok, si vamos por campo de fuerza, por ejemplo. ¿Cuál es la que nos dio mejor? Esta, ok, implementémosla. Ok, ¿termina ahí? No. Vamos a evaluar los resultados
y si los resultados son insatisfactorios o magros, en ese mismo acto volvemos a analizar los factores, pues seguramente no estamos llegando a determinar bien la causa raíz, ¿sí? Ahora, si esto funcionó bien, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de tomar métodos que generalmente son indicadores, ¿sí? O análisis de riesgo, también lo podemos usar. Generalmente son más indicadores que análisis de riesgo que nos permitan prevenir que esto vuelva a ocurrir. Y después, obviamente, podemos hablar de que se mejoró el estado que teníamos planteado como un problema inicialmente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que acá terminó? No, a partir de ahí vamos a volver a plantear este nuevo estado, ¿sí? Para ver qué podemos mejorar. Si estamos haciendo eso, estamos trabajando en la filosofía Kaizen, agregándole otra, que es más metodología que filosofía, que son círculos de calidad, ¿sí? De trabajar permanentemente mejorando problemas que se nos plantean. Esto no lo voy no voy a andar en esta en este slide porque ya lo estuvimos viendo anteriormente, pero ténganos en cuenta que nosotros cuando niños nos enseñan a resolver problemas a través del planteo, la solución, la respuesta y la prueba, y de grandes podríamos seguir manteniendo esas palabras que son tan amigables a nosotros y nos remiten a nuestra niñez, pero bueno, conforme vamos creciendo nos volvemos más complejos, entonces usamos en lugar de planteo análisis, en lugar de solución decisión, en lugar de respuesta directiva y en lugar de prueba control. Pero nosotros también somos capaces de hacer lo mismo que los japoneses. Lo único que tenemos que hacer es no tener miedo a equivocarnos, sino tener miedo a no avanzar. Y generalmente no avanzamos porque cuando nos equivocamos tenemos miedo. Y miedo, desgraciadamente, de expresarlo, que es peor todavía. Entonces, ¿qué requisitos hay que tener en cuenta para aplicar Kaizen? Bueno, primero lo que dicen es generemos un ambiente, un espacio, un lugar de trabajo donde vamos a buscar agregar valor. O sea, yo puedo estar trabajando con ciclos de calidad resolviendo problemas ya puestos de manifiesto, pero también puedo decir, bueno, voy a agarrar este área que es el área de administración y finanzas. Fíjense, no estoy hablando ni siquiera de producción y vamos a ver de qué manera podemos agregarle valor. ¿Y cómo le agregamos valor? Bueno, de repente viendo que los puestos de trabajo que se interrelacionan igualmente a través de distintos procesos, están ubicados lejos, no tienen la misma tecnología. Nosotros estamos, en lugar de transferir información de forma electrónica, tenemos que ir a imprimir todavía, pese a todos los cambios que hay empresas que imprimen mucho todavía. Entonces, a ese espacio donde nosotros vamos a someterlo a análisis de un grupo de personas determinadas que pueden participar de manera libre, ustedes la van seleccionando o se van anotando. El método siempre es libre y de eso se trata de este tipo de filosofías, ¿sí? No hay un método establecido en cuanto a, no, va a ser el encargado de, no, acá hay libertad, ¿sí? Cuando nosotros elegimos un lugar, eso los japoneses lo denominan Gemba, Gemba, ¿sí? Suena así, ¿no? ¿Y en qué consta? Bueno, consta de tres requisitos. Primero, contar con un housekeeping, dicen los occidentales cuando tratan de traducir esto. ¿Qué es un housekeeping? El responsable, ¿sí? Del sector que nosotros vamos a estar analizando, que podamos determinar una persona que podamos incluir en la reunión y con él empezar a realizar el cambio. Y obviamente necesitamos el housekeeping porque él nos tiene que autorizar también a husmear en el sector, siguiendo las normas de seguridad del área, utilizando muchas veces los uniformes y otros materiales de seguridad que son requeridos en determinadas empresas, etcétera, etcétera. Después, obviamente, tenemos que concentrarnos en la eliminación de desperdicios. Desperdicios es todo aquello que no genera valor, incluida las fallas que hay en el proceso de producción, ¿sí? A eso se lo denomina muda en Japón. Y en tercer lugar, o tercer requisito, estandarizar los cambios que nosotros vayamos a encontrar.
Podemos decir que es aplicable en cualquier organización, el Kaizen sí, en cualquiera, ya sea una entidad pública, privada, en un colegio, en una universidad, en una empresa, en una organización, en la familia, en cualquier lado es aplicable el Kaizen. Entonces se puede aplicar en cualquier parte y rendirá frutos siempre que se opere de manera adecuada. Por tanto, implementarlo tomará tiempo y recursos, más que recursos, personas. Es una filosofía, o sea, factor humano. Es una filosofía de trabajo y vida y no una moda en herramientas de administración. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente se empieza a meter una batería de herramientas que son generalmente occidentales que no hacen más que nublar lo que sería el carácter filosófico de alentar a las personas a participar, alentar a las personas a que se equivoquen, de alguna manera felicitarlos cuando tuvo esa valentía, porque lo está haciendo quizá inclusive en una reunión. Entonces, esas cosas hay que lograrlas. Entonces, con herramientas generalmente no se hace eso, se hace con qué? Con la dialéctica, con la compasión, con la vocación de servicio, con la disciplina, ¿sí? Y debe ser llevado a cabo por cada integrante de la organización que motive y contagie al de al lado. ¿Sí? Es como, che, mira, te invito a Kaizen, como si lo estuviésemos invitando a alguien a tomar algo. ¿Sí? Así tiene que ser visto, ¿no? No es algo que sea duro, ¿sí? Y acá sí lo que hice, pero van a ver que muchas son japonesas las herramientas. Estas son las herramientas que generalmente funcionan bajo el paraguas de Kaizen, ¿sí? La primera es la orientación al cliente, o sea, todos los trabajos que nosotros hagamos, lo hagamos pensando en el cliente y pensemos en el cliente a veces como nosotros mismos. Muchas veces he visto empresas grandes que salen a hacer encuestas millonarias al mercado, en lugar de hacer una encuesta interna, viendo que tienen a veces 10.000, 6.000 empleados, 4.000 empleados, es una muestra importante. Y 4.000 encuestas, si logramos que las personas la hagan en forma voluntaria, abstrayéndose de que son trabajadores de mi empresa, logro los mismos resultados o mejores. Y de hecho, cuando nosotros estamos tomando la encuesta interna de nuestras personas y damos el diagnóstico, se van a motivar a trabajar en la mejora inclusive. ¿Por qué? Pues partieron desde la base y no recibieron algo desde afuera. Entonces, la orientación al cliente tiene que ser algo que cada uno de los miembros de la organización, no solamente la parte de ventas, tiene que ser, tomarlo como propio. El control total de calidad, estos son despliegues que vienen a partir del Total Quality Management en la década del 90. La robótica, nosotros, el mundo ha entrado en la cuarta revolución industrial hace ya unos años. Nosotros estamos en Argentina todavía entre la segunda y la tercera y ingestando, digamos, con forceps la cuarta en aquellas empresas, sobre todo automotrices. En Samsung, en Tierra del Fuego, algo de robótica también estuve notando que se da. Círculos de calidad, sistema de sugerencias, este es un sistema americano en donde la gente lo que hace es, en sistemas que son urnas, las personas pueden poner los puntos de mejora, sus ideas, las depositan en la urna, se leen y después se implementan. He visto que generalmente esto se cae en el tiempo y los sistemas de premio, o sea, de incentivo hacia las ideas son bastante acotados por una cuestión presupuestaria. Automatización, disciplina en el GEMGA, acuérdense, disciplina en el ambiente que vamos a estar eligiendo para introducir una mejora. El TPM, ¿sí? Total Process Management, el layout es algo parecido al GEMGA, que es cuando nosotros trabajamos en el diseño de los espacios, ¿sí? Y en el análisis de los espacios. El layout, si ustedes gustan, hay herramientas, que es una metodología más que una herramienta, que es Lean. Lean, aplica tanto para manufactura, para las áreas de producción, como para las oficinas.
el desarrollo de nuevos productos. Kanban. Kanban es una metodología muy linda y sencilla de implementar en las empresas. Me voy a tomar unos minutos para explicársela. Igualmente, trate de buscar material siempre sobre esto. Kanban, imagínense que ustedes tienen una pizarra. En esa pizarra ustedes van a poner, a dibujar 4 columnas, ¿sí? En Kanban el original son 3, pero yo les recomiendo poner 4. Entonces, ¿qué van a poner? En la primera columna, como título, planificadas. En la segunda, haciéndose. En la tercera, verificadas. En la cuarta, implementadas. ¿Y cómo nacían esas columnas? Con un post-it. Agarran un post-it, entonces ustedes si son jefes de un sector, por ejemplo, se juntan con su equipo y dicen, ok, ¿qué tenemos que hacer? Y mira, estamos trabajando en esta estrategia, ok, dentro de esta estrategia, ¿qué actividades tenemos? Y ahí empezamos, planificamos 3 actividades, las escribimos en el post-it. ¿Quién la va a hacer? Juancito. ¿Cuándo empieza? Mañana. ¿Cuándo termina pasado mañanito? Puf, ahí va el post-it. Así hago con todas las actividades de una estrategia, o si quiero lo puedo manejar a nivel de estrategia. Mañana, ¿qué pasa? Ya arrancó Carlitos. Ok, esa tarjeta la voy a correr del lugar, puff, y la voy a poner en haciendo, en do sería, ¿no? Haciendo, ping. Entonces, ¿ahí qué hago? Ahí la puedo dejar como está, o lo que recomiendo es escribir lo que estoy haciendo, ¿sí? Si bien uno ya lo tiene por actividad, pero yo le puedo decir, estoy en la sala de máquinas revisando los motores, listo. Una vez que cuando pasa así del estado de planificado a haciendo, yo tengo que poner la fecha de finalización del haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la determinación de la otra es la de origen de esta. ¿Sí? O sea, de la terminación o el vencimiento del estado de planificado pasa a ser la de inicio de la actividad. Ahora la que yo tengo que poner es la que me va a dar finalización al haciendo para pasarla a verificado. Yo una vez que introduje la mejora, que hago ese mismo post-it, lo paso a verificar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo llamo al supervisor, le digo, che, ¿podemos verificar esto? Sí, ¿para cuándo? Y lo hacemos mañana, ¿te parece? Listo, lo ponemos en verificado. ¿Qué puede pasar? Que me rebote el coso, para lo cual vuelvo a hacer otro post-it, ¿sí? Este no lo tiren, manténgalo siempre guardado. O que me diga está ok. Si está ok, puff, lo ponen implementados. Entonces el jefe, ¿qué va viendo? Primero la gente se empodera porque se va moviendo solita y el jefe va monitoreando a través de la pizarra. Hay herramientas hoy de Kanban que ustedes pueden ver, inclusive en YouTube las descargan eh, gratuitas, pues se hacen hasta en Excel. Lo mejor es tener la pizarra, ¿por qué? Porque es un tema de que la gente se va motivando porque ve el movimiento de sus compañeros también. No es el post-it, un único post-it. Están todos los post-it de todas las tareas que está haciendo la gente. Y si ustedes manejan distintos colores, está bueno porque la gente también o la pueden identificar a cada persona con un color o a cada estado con un color. ¿Sí? En ese caso, si ustedes cambian los estados por color, obviamente acuérdense de escribir todo lo que yo les dije en el post-it, que están cambiando de color, para no perder la trazabilidad de lo que se está haciendo. ¿Sí? Se los recomiendo, lean el método para todo aquello que necesita de disciplina, que son multitarea, a su vez los equipos. Esto es una excelente herramienta y van a ver que se transforma después indirectamente en una filosofía de trabajo. Just in time es un método que si ustedes manejan el mínimo nivel de inventario, por ejemplo, es abastecer cuando el cliente está sacando algo, un producto, supóngase en un supermercado de la góndola, usted lo saca y el repositor lo está reemplazando ya. O sea, está incorporando uno nuevo en el espacio que ustedes dejaron. Eso es just in time. Trabajar todo el proceso de manufactura, administración y logística para que la velocidad mía de reposición sea tan alto que el inventario sea o tienda a cero. Obviamente hay just in time que son imperfectos, ¿no? Que tienen que ver con, qué sé yo, si la producción que hago de un determinado bien se hace en un determinado momento del año, bueno, yo lo que tengo que hacer como cliente para trabajar just in time es darle mi demanda anual. ¿Para qué? Para que esa vez que produce esa empresa, esa metodología
de producción en periodos de tiempo no constantes se denomina en campaña. Me produce todo el lote, entonces yo ¿qué hago? Puedo mover mi gente de calidad a la empresa, me guardan todo lo que me produjeron en una jaula y yo después lo voy pidiendo en la medida que lo necesito. Obviamente si tiene el espacio suficiente la empresa de manufactura por campaña. De esa manera yo reduzco notablemente mi depósito y al ya haber pasado por un proceso de calidad propio, el producto puede entrar directamente a la línea de producción, es decir, que ni siquiera descansa demasiado en mi depósito. Pueden usar la función de pérdida de Taguchi, Pokayoke, Andon, cero defecto, actividades de grupos pequeños, que es muy parecido a círculo de calidad, o QFD, que es la casa de la calidad para nosotros. Y ANFE, que es una matriz que también es muy utilizada. Yo iría más por los conceptos de Kanban. Just in Time es complejo para un país como el nuestro. Trabajaría sobre la casa de la calidad, el control total de calidad, que es a través también de la metodología de auditorías que hemos estado viendo anteriormente. Bueno, voy a mostrarles y a refrescar las herramientas de solución de problemas. ¿Se acuerdan que yo les hablé de una que era muy sencilla, más sencilla que la que aprendemos cuando tenemos 4 años, que es a preguntar a nuestros adultos por qué un evento o algo que estamos viendo pasa? Entonces, cuando somos chiquitos preguntamos generalmente hasta 5 veces por qué, hasta llegar a la causa raíz de una cosa, qué sé yo, vemos un auto que chocó, ¿no? Cuando somos chiquitos. Uy, papá, ¿por qué chocó el auto? Y porque venía rápido. ¿Y por qué venía rápido? Y porque no respetó la señal de tránsito. ¿Y por qué no respetó la señal de tránsito? Y porque venía distraído. ¿Y por qué venía distraído? Y porque estaba viendo el celular. Listo, ahí llegó la causa raíz. ¿Ven? Desgraciadamente, conforme fue pasando el tiempo, los adultos, cuando nos dicen por qué 2 veces los niños, ya le decimos porque sí. Pero antiguamente, mi generación, yo tengo 57 años, cuando preguntábamos algo, nuestros padres, nuestros abuelos se tomaban el tiempo. La segunda, que acá se la dejé, no la voy a explicar nuevamente, es la de campos de fuerza. Acá tienen un ejemplo que lo tienen sobre la carga de pedido de clientes. Creo que inclusive es el ejemplo que estuvimos viendo. Entonces acá están los pasos que tienen que seguir por si los quieren ver en forma detallada, porque en el capítulo que estuvimos analizándolo fuimos directamente al formulario. También pueden utilizar como herramienta de mejora continua el diagrama de Ishikawa. Es muy parecido al ciclo de acción correctiva, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que no está funcionando? Si es el equipo, si son los procesos, si es la formación. Bueno, acá es lo mismo. Va el efecto no deseado, en este caso el café está horrible, y después empezar a ver si es un tema de procesos, si es un tema de maquinaria, si es un tema de hombres, o sea, de factor humano, si es un tema de medio ambiente, si es un tema de material o si es un tema de la máquina. Se van tirando ideas hasta que se ponen, acá en este caso, por ejemplo, bueno, hay que comprar un nuevo tipo de filtro, son filtros muy porosos, entonces pasa el café como, los gránulos de café como si nada, y el filtro está muy usado. Bueno, ahí lo pusieron en mayúscula, es evidente que la gente va a ir a cambiar el filtro con mayor frecuencia, lo cual esto trae un costo adicional que lo tienen que también considerar, ¿no? Vamos a pasar ahora a otra de las herramientas. Esta herramienta, nosotros en Occidente, por el momento que entró a utilizarse allá por fines de los 80. En Argentina entró bastante rápido, casi más rápido que Kaizen como eh, filosofía. Entonces, toda la bibliografía que ustedes van a encontrar habla casi todo como si estuviésemos hablando de carpetas, papeles, pero es válido, porque nosotros en los escritorios tenemos la notebook y a veces al costado tenemos una brochadora, podemos tener de plasticola, el pendrive, podemos tener un portarretratos, podemos tener eh, algunos papeles, sí, formularios que tengamos que validar de alguna manera o puedo tener mi tablet también. Entonces, 5S aplica
filosóficamente, ¿para qué? Para que nosotros tengamos nuestros espacios de trabajo al servicio nuestro. Y empieza más o menos así, ¿no? Dice, mi casa no está hecha un desastre, es una carrera de obstáculos diseñada para mantenerme en forma. Generalmente sí pasa esto, cuando nosotros estamos diciendo, che, qué desordenada que está tu casa, decimos, no, la casa en realidad no está desordenada, lo que pasa es que todas estas cosas las uso. Bueno, el problema es que lo que no estamos diciéndole en qué momento las uso. Para lo cual, si no las estoy usando todas al mismo momento, quiere decir que las demás deberían estar guardadas. Bien, ¿y por qué sale 5 S? En realidad surge como una consecuencia o como consecuencia de algo que se daba en Japón y que en principio no alcanzaban a dar en la tecla, porque decían, pero che, pese que trabajamos en mejora continua, tenemos una serie de filosofías muy, muy buenas, muy dinámicas, vemos que la gente sufre accidentes también, se lleva por delante a veces las cosas, entonces dicen, bueno, lo podemos resolver a través de Kaizen. Y es evidente que sí, a partir de empezar a tirar distintas ideas que les seguía generando un loop para seguir mejorando sobre esa idea, surge 5S. El problema, ya les digo, se daba básicamente por cuestiones de accidentes. Así se inició. Entonces, lo que se hizo fue reducir el impacto negativo que tiene para la salud de los trabajadores y la competitividad empresarial la exposición a riesgo que pueden derivar de accidentes de trabajo y o enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales se tratan como aquellas que tienen que ver con lo ergonómico, obviamente se supone que no me voy a llevar por delante un cable, me imagino ya a esta altura, pero bueno, puede pasar también. A este tipo de enfermedades profesionales, el mouse a veces que trae la mala posición del brazo junto con la falla en la ergonomía de mi asiento, de mi sillón, produce túnel carpiano, bueno, todos esos aspectos tienen que ver con la enfermedad profesional. Y después, bueno, los accidentes, me puedo tropezar, me puedo quemar porque tengo el café en el borde de mi escritorio, entonces no lo vi, fui a agarrar el mouse y era la taza, bueno, todas aquellas cuestiones que nos pueden llegar a traer un problema. Fíjense el ejemplo de esa oficina, era sobre el antes, desgraciadamente la foto la tomaba al revés, y el después. Cambiaron hasta los escritorios, ¿sí? Beneficio del orden y la limpieza. Yo quiero decirles algo antes de seguir adelante. Tengamos en cuenta algo, porque yo les estoy mostrando estas herramientas japonesas, se las digo con mucha pasión, porque obviamente hace 30 años que estudio estas herramientas y la filosofía de trabajo japonesa. Y déjenme decirles que los japoneses no son unos genios, ¿sí? Si yo le dijese, bueno, díganme 5 inventos que recuerden de los japoneses. Lo que sí van a ver es que los japoneses mejoraron muchas cosas existentes. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Los japoneses viven como viven y están donde están porque ellos no son genios, son disciplinados. Y dentro de la disciplina ponen 3 conceptos. El orden o la organización, la puntualidad y la limpieza. Entonces, el punto 3 que tiene 5 S está basado sobre el orden y la limpieza. Los beneficios del orden y la limpieza son obvios y múltiples. El trabajo se simplifica y es más agradable. Reduce el riesgo sanitario de accidentes de trabajo. Evita daños a la propiedad. Aumenta el espacio disponible. Se ahorra tiempo y materiales. Mejora la imagen de la empresa. Eh, Ustedes no lo van a poder creer, pero por ejemplo, una vez se desató un incendio en una oficina, que obviamente después se expandió por el resto de la empresa, y el incendio estaba donde se originó a 3 metros del matafuego. ¿Cuál era el problema? Habían metido tantas cajas delante del matafuego que no podían llegar al matafuego. Entonces llegó más rápido el incendio a las cajas que estaban delante del matafuego, para lo cual tuvieron que evacuar en vez de poder sofocar el incendio y el incendio se propagó. Entonces de eso se trata. Imagínense si esto nos pasa en un buque,
¿sí? Que es un lugar donde no tenemos muchas posibilidades, digamos, de salir corriendo al agua. Eh, Nos pasa quizá por una práctica o por no tener a veces este tipo de metodología de hacer las cosas, ¿sí? Por esto después se transforma en una filosofía. En Occidente es al revés. Yo tengo que partir de ver esto de manera dura. Van a ver que después vamos a hacer como una pequeña checklist, o sea, se hacen auditorías de 5S, se dan certificados de 5S, para hacer una idea. Entonces, partimos de herramientas después para transformar en filosofía. Desgraciadamente, como no vienen dadas como un objetivo o adentro del plan estratégico como una voluntad política, de la estrategia política, se terminan cayendo. Ahora, ¿se caen por qué? Y obviamente poner planeamiento estratégico, ¿sí? Uno de los logros más importantes de un lugar de trabajo limpio y ordenado es que además de facilitar el control de los accidentes, se simplifica el trabajo y por lo tanto se hace más productivo y agradable. Medidas que contribuyen al orden y la limpieza. Bueno, el orden y la limpieza es un hábito que se tiene que aplicar diariamente en cada lugar de trabajo y no una vez por semana, ni cada 15 días o una vez al mes. Esto lo tenemos que hacer de manera constante, ¿sí? Es un trabajo cotidiano y casi se tiene que hacer automático, yo diría mecánico, ¿sí? Para eso vamos a ver de qué se trata esta metodología. 5S nace como consecuencia de 5 palabras que empiezan con S. Entonces, la S se parece al 5 a su vez, y son 5 las S que están representadas. Entonces, en sí, 5S pasaría a ser casi un resumen de un acrónimo. Y esas palabras son Seiri, Seiton, Seiso, Seigetsu y Shitsuke. Ahora las vamos a estar viendo una a una, se las voy a tomar en el examen final. No, mentira, esta es más que nada para que sepan de dónde salen las 5S. Básicamente lo que trabajan estas 5 palabras es la clasificación, distinguir entre lo que es necesario y lo que no es necesario, el orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, la limpieza, no limpiar más, sino evitar que se ensucie, ese es el juego, estandarización, todo siempre hacerlo de la misma manera, e internalización, que es autodisciplinarse para que esto realmente sea un logro dentro de la organización. Vamos a empezar por la primera de las S. Clasificar, que era Seiri, se lo puse ahí por las dudas entre paréntesis, por si alguien lo quiere después incorporar. Separa materiales innecesarios, ¿sí? Y deséchalos. O sea, todo lo que yo no uso, no tengo por qué tenerlo. O sea, no, pero por las dudas, no, por las dudas después vemos. ¿Sí? Pero empecemos por eso, porque si no, no terminamos tirando nada. Pasan en las casas, ¿vieron? Tienen 28 juegos de vajilla. ¿Sí? ¿Y por qué? Y no, por si alguna vez vienen 100 personas, después tengo una mesa para 6. Entonces, digamos, listos, limpiemos. Lo que no va, no va. Entonces, objetivo. Primero, módulos de trabajo más amplios y organizados, o sea, un escritorio en donde yo tenga más despliegue para estar cómodo, para visualizar bien lo que tengo que yo estar tomando para ejecutar una tarea. De eso se trata, tener un módulo de trabajo más amplio. Eliminar obstáculos y tiempos de búsqueda. Si tengo que andar buscando dónde puse las cosas, pues tengo un montón de cosas encima del escritorio, estoy perdiendo tiempo. Y evitar la ocurrencia de errores y fallas. Los tips, ¿sí? Las ayudas que ustedes pueden, eh, o los considerandos que ustedes tienen que tener en cuenta son, primero, definan los motivos de eliminación de los objetos. O sea, ¿por qué lo voy a tirar esto? ¿Sí? Definan después la cantidad de material que tienen que tener en stock. Ese es otro problema. A veces tengo, qué sé yo, un lugar, una vez fui a una empresa que me pidieron si podía explicarle algo en una pizarra. Sí, le dije, mira, ¿me podés dar un marcador? Me dijo, sí, sí, ya vamos al depósito y le traemos uno nuevo. Bueno, cuando empecé a escribir no andaba. ¿Qué quiere decir? Tenían tantos en stock que se les secó la tinta. Entonces, yo tengo que tener un inventario de las cosas que tienen uso frecuente
Las que no tienen frecuente ni siquiera comprarlas. Entonces ven que si yo entro por esta filosofía, yo soy más racional desde el punto de inicio. ¿Qué voy a usar mensualmente? Esto. Entonces esto es lo que yo, bueno, ok, ¿en cuánto tiempo se desgasta? En tanto tiempo, listo. En stock trato de mantener uno, si la reposición, cuando yo entro a usar el repuesto, ya se está dando y me está ingresando. ¿Ven? Es así de sencillo. Retirar o eliminar los objetos innecesarios y fija tus responsabilidades personales y colectivas en las acciones de clasificación o despeje. Clasifiquemos, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Despejar las cosas. Limpiemos. ¿Cuáles son los criterios para clasificar? Bueno, tenemos que clasificar en las cosas que son de uso continuo, que son de uso ocasional y las de uso, las que se usan por rara vez, ¿sí? En forma, digamos, esporádica. Entonces, después, si son las cotidianas, bueno, vamos a decir las que usamos constantemente, esas las voy a tener más cerca del área de trabajo, las que uso diariamente, las voy a tener a corta distancia. Esto obviamente es un ejemplo, ¿eh? Las que uso semanalmente las almacenamos en un lugar de trabajo que también está al alcance de la mano. Después, las ocasionales son las que uso alguna vez al mes. En ese caso, lo que hacemos es almacenarlas en un lugar preciso dentro de un área de trabajo y si puedo identificar el lugar donde está guardado, que esté a la vista, si yo estoy guardando más de una cosa en ese estante, pueda localizarlo rápidamente. Si lo uso semanalmente o lo uso luego por meses, almacenarlos en estantes archivos comunes. Si lo uso rara vez, una vez al año o una vez pasado el año, ya directamente los mando a estantes, los mando a archivo, en un archivo que esté ordenado, que cuando yo necesite ese material pueda localizarlo. ¿Y cuáles son los logros que uno puede tener cuando está clasificando? Primero evitamos la acumulación de bolsas, objetos, files, archivadores, documentos que se encuentran abajo a veces del escritorio, encima del escritorio, o a veces todo en una estantería que están desbordando. Después la acumulación considerable de cantidad de material que encima son combustibles, papeles, sobres y cajas de cartón dentro de las áreas de trabajo. Yo llego a tener una chispa o algún elemento electrónico entre en cortocircuito, ya directamente estoy con el oxígeno alimentando un fuego. La otra es sobrecarga de accesorios útiles u objetos, documentos, post-it, figuras, dibujos en las paredes y mesas de trabajo más de lo necesario. Empiezo a meter post-it para que indicar, tengo que hacer esto y esto lo tengo en tal lado, entonces termino teniendo un berenjenal de post-it arriba del escritorio que generalmente están pegados en la pantalla, o sea que también después tengo dificultad para ver la pantalla en lugar de usar los post-it para esto, por ejemplo, que le dije, un Kanban, que encima se ven muy prolijitos. El segundo es ordenar. Ordenar era la segunda S, Seiton. Pon las cosas necesarias en orden para que puedas fácilmente reconocerlas, recogerlas y usarlas. El objetivo es que cada objeto tenga una ubicación definida, evitar demoras en ubicar el objeto, asegurar que el objeto que se coloque primero se utilice primero, dar fluidez a los procedimientos de trabajo y facilitar las labores diarias. Es muy parecido en la parte de ordenar al manejo de inventario. Lo primero que entra es lo primero que sale si realmente es lo que primero utilizo. ¿Sí? Entonces, bueno, es lo mismo. Los tips son colocar los objetos según una manipulación segura y eficiente, evitar ubicar objetos en pasadizos, zonas de seguridad internas o frente a equipos de emergencia, lo que le conté del matafuego. Tercero, limitar la cantidad de artículos, ¿sí? Ornamentales y personales. Muchas veces ustedes entran a oficinas, qué sé yo, de gerentes y tienen espacios que deberían ser de guardado, perdón, o de archivo lleno de, qué sé yo. Tiene el medallero de cuando jugaba al pádel, las fotos que tienen familiares, etcétera, etcétera. Y retornar el objeto a la zona de almacenamiento, ubicación inicial, una vez que terminé de usarlo. ¿Por qué ordenar? ¿Cuál es el criterio? Primero, para que el espacio sea funcional, sea ordenado y sea seguro.
La tercera, perdón, de las S es el seiso, que significa limpia. Deja impecable tu lugar de trabajo y verifica la operatividad de los equipos cuando uno se va. ¿Para qué? Para que al día siguiente, cuando viene y quiere arrancar, las cosas funcionen. El objetivo es tener un área de trabajo limpia, segura y confortable, facilitar los procedimientos de trabajo de alta calidad y mantener los equipos de trabajo en buen estado. Los tips son mantener tu zona de trabajo impecable, verificar el estado de los materiales y equipos durante las acciones de limpieza, eliminar fuentes o procedimientos que originen suciedad y ser meticulosos y mantener aún limpios los lugares inaccesibles. Acá lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no tenemos que ser extremadamente rigurosos con la limpieza, sino evitar que se ensucie, ¿sí? Y esto quiere decir para limpiar menos. La frecuencia después la ponen ustedes en función eh, del área donde trabajan y de la cantidad de material que ustedes tengan en archivo próximo y la cantidad de papeles que estén metiendo en archivo, si en vez de poner, qué sé yo, soportes electrónicos en archivo, ponen papeles. ¿Sí? Si ustedes eso no producen limpieza o tienen una determinada higiene, se termina transformando después en un nido de pulgas de papel. ¿Cuáles son los criterios para limpiar? Por empezar, evitar ensuciar. Segundo, aprovechar la limpieza. Y tercero, limpiar permanentemente. Y ojo con esto, ya se los dije. Limpiar permanentemente es estableciendo un cronograma de limpieza. ¿Sí? Yo puedo limpiar una zona hoy y si yo mantengo limpio, sigo limpiando la zona 2, después la 3, la 4, la 5, después vuelvo a la 1. Entonces estoy limpiando una vez por semana, no todos los días. ¿Sí? Ahora, la limpieza la hago con la frecuencia que necesito porque la gente es limpia. No tira los papeles en el piso, no deja papeles acumulados arriba del escritorio, no tiene los pendrives sin identificar y están todos desperdigados por ahí. Entonces, obviamente, estos son los criterios que nosotros tenemos que salvaguardar. La cuarta de las S es Seiketsu, que es estandarizar. Y el estandarizar significa ni más ni menos que conservar impecable el lugar de trabajo, instalaciones de la empresa, siempre. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Mantener técnicas de despeje, orden y limpieza. Despeje es despejar la zona para que siempre esté de la misma manera, limpia. Pero ojo, despejar no quiere decir tirar en otro lugar, sino almacenarla, ya lo vimos, ¿no? Segundo, normalizar procedimientos diarios de mantenimiento y tener un control visual del estado del puesto de trabajo. Esto sí se los recomiendo, ¿eh? Vieron que las 5 S, en cada uno de los puntos habla de procedimientos. Armen un procedimiento para definir de qué manera cada una de esas S tiene que cumplirse en determinados espacios. Entonces, ¿qué hacen ustedes después? Después, una vez cada tanto, eso lo tienen que establecer ustedes, van a ponerse a auditar en función de ese procedimiento esas áreas. Entonces, si ustedes hicieron un procedimiento, pueden hacer una checklist para ver si ese procedimiento transformado en checklist se va cumpliendo o no se va cumpliendo en el área que están auditando. Si hay algún punto de mejora, pueden ir por dos caminos. O arman un informe en donde ponen la recomendación o aplican esta tarea de característica filosófica, de manera filosófica. Como estamos en Argentina, igual hagan el reporte, le digo, porque ustedes van a meter un post y capaz se lo tiran y chao. Pero en realidad la filosofía oriental es, ok, vi esto desordenado, puff, agarro, le puse un post-it, che, tratar de ordenar esto, ponerlo en tal lugar. Entonces la persona que viene agarra el post-it, agarra, pif, y cumple. Entonces, esa es una auditoría de características muy dinámicas, pero obviamente se requiere de disciplina. Como nosotros somos un poquito indisciplinados, por no decir bastante, es bueno también hacer un reporte de por qué puse el post-it, a quién se lo puse y por qué. ¿Sí? Los tips son aplicar y mantener las tres técnicas siempre anteriores, siempre estandarizar es la consecuencia de que algo hice para reconocer que ahora lo estoy haciendo de una manera que puedo repetir. Identificar y normar lugares, objetos de mayor control. Hacer conocidas las normas de mantenimiento adecuados de los objetos entre los colaboradores. Siempre que ustedes armen un procedimiento, ¿se acuerdan que vimos anteriormente?
capaciten, dejen un registro de asistencia en donde la gente firme que fue o asistió a su capacitación. Si es virtual, que lo haga en Zoom, en Teams, en lo que sea. Deje ese registro, tomen un examen para ver la comprensión de los contenidos que ustedes virtieron y déjenles que hagan una encuesta. Si todo eso está bien y pese a eso ustedes encuentran limpieza, ustedes pueden llamarle la atención a la persona porque cumplió en todos los requisitos y la persona puede decir, bueno, pues yo no sabía. ¿Se entiende? Eso se trata, de eso se trata digamos, la filosofía occidental, ¿sí? La evidencia para que el otro no zafe diciendo cualquier cosa. Bueno, y después colocar señales visibles de mejoramiento, ejemplo, post-it o bien o necesitas mejorar o esto es inaceptable. Siempre, ven, si nosotros hiciésemos de esta manera, la gente fuese transparente, seríamos colaborativos en lugar de cooperativos, no necesitaríamos tanta auditoría. Sino directamente cualquier persona, cualquier persona que pase por un sector ve algo que está fuera de lugar, como estuvo capacitado en los procedimientos, pingui, pone el post-it para mejorar. Y obviamente, ¿cuáles son los criterios para estandarizar? Siempre mejorar permanentemente, porque acá ya está estandarizado. Entonces, en este punto en donde tenemos que alentar la mejora permanente. ¿Por qué? Pues yo ya lo hago siempre de la misma manera. Entonces, este es el punto en donde yo tengo que introducir o desafiar a la mejora 5S. Después tener normas de acciones claras y precisas, y pasando por los criterios que le dije de formación, y llevar a cabo un control visual. Siempre el control visual es necesario, ¿por qué? Porque a simple vista nosotros ya podemos empezar a realizar un informe de auditoría o empezar a desplegar el famoso postiteo, valga el término que se me ocurrió recién, indicando las anomalías que ustedes encontraron respecto a la norma. Y la quinta es disciplina. Bueno, Shitsuke. La disciplina. Hablar de esto, bueno. Les deseo mucha suerte en la aplicación eh, con su persona. No, la disciplina lo que implica siempre en Occidente es contar primero con jefes, o sea, con gente que ejerce el mando y líderes que den el ejemplo. Si nosotros logramos dar el ejemplo, ya hay una forma indirecta de empezar a impartir disciplina, pero en forma indirecta, siempre digo, o sea, empezar a generar una cultura de disciplina. Entonces, si nosotros logramos disciplina y hemos aprendido a delegar adecuadamente a la gente, aún corriendo el riesgo de que las cosas no se hagan de la manera que ustedes pretendían, pero sí poniendo quizá un sistema de monitoreo que nos permita ayudar a aquella persona que vaya mejorando, pero se vaya a su vez empoderando y pueda tener una carrera dentro de la empresa, estamos logrando que las personas sean cada vez más autónomas, por lo tanto, también de manera indirecta más disciplinadas. El objetivo es la práctica continua y óptima de las 4 técnicas anteriores y establecer una cultura de cooperación a la alta productividad. El tips es practicar diariamente las normas de 5S definidas previamente de forma personal y grupal. Acá les hice un pequeño resumen, ¿sí?, de lo que es 5S, que es básicamente clasificar, orientar, limpiar, estandarizar y disciplinar. En el caso de clasificar, es separar los materiales innecesarios y desechos. Una frase que les puede llegar a ayudar a retener la clasificación es lo que rara vez se usa al almacén, y es Seiri la palabra. Ordenar es definir el lugar, posición y distribución, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, que es Seitón. Limpiar, que es dejar impecable tu lugar de trabajo y verificar la operatividad de los equipos. No limpiar más, sino evitar que se ensucie, que es Seiso. Estandarizar, conserva impecable el lugar de trabajo e instalaciones de la empresa. Mantén el estado obtenido, Seiketsu. Y disciplina, alcanza la capacidad autónoma de aplicar constantemente las técnicas, o sea, respeta estándares y normas. Shitsuke.
Y acá también les dejo una checklist que armamos una vez para una empresa que parecía que venía de Camboya. Estaba muy desordenada, tenía otros tipos de problemas, que uno de ellos era este, pero este era más una consecuencia que la causa raíz. Entonces, lo que hicimos fue básicamente lo que les dije, una checklist sobre procedimientos que escribimos y después asignamos personas de sectores que no eran donde trabajaban a hacer auditorías. O sea, tuvimos auditores voluntarios, al principio no tanto, pero después empezaron a ser voluntarios una vez que corregimos algunas cuestiones de cultura. Em, y empezaron a hacer auditorías cruzadas. De esta manera logramos, obviamente acá no pudimos trabajar con post-it, pues no tenían sentido, entonces lo que se hacía inicialmente, estas checklists, una vez que eran completadas, se armaba primero el programa de auditoría, como les enseñé anteriormente, entonces se le pedía a estos auditores, que eran los responsables que figuraban en el programa, que presenten estas checklists completas y nosotros estas después las veíamos con los responsables de cada área en las reuniones mensuales, tácticas, operacionales o políticas según corresponda. ¿Sí? Ahí les dejo ese ejemplo para que lo tengan visible. Entonces siempre tengan en cuenta cuando van a aplicar 5S que tenemos que hacer de nuestra empresa una organización visiblemente agradable, con escritorios y oficinas ordenados y despejados. Hasta aquí la unidad 6. Espero que les haya resultado de utilidad. Tengan en cuenta que estas herramientas, mal dichas herramientas, pero es para que lo podamos occidentalizar de alguna manera, estas filosofías de trabajo no son complejas de implementar, ayudan a la construcción de una cultura, si estamos conformándola, y si está desviada de alguna manera, la tenemos que transformar, si se trata de 5S, en un programa de auditoría, un poco más duro, pero bueno, es para conservar los espacios libres. De este tipo de concientización se logra muchas veces evitar catástrofes, ¿sí? Qué sé yo, me ha pasado una vez en un edificio, que está manejando las cajas para llevar al archivo general, el archivo de terceros. Entonces, ¿dónde pusieron las cajas? En la salida de emergencia. O sea, para el caso de urgencias, ustedes tenían una salida a través de una puerta que desembocaba en un pasillo de escalera. ¿Qué sonó justo? Un simulacro de abandono de edificio. Se armó un despelote, bueno, después terminaron saliendo todo, menos mal que era un simulacro, pues si era en serio lo que estaba pasando, se terminaba matando más gente por la estampida que producían, por bajar todos después a las apuradas que por otra cuestión. Y los que se hubiesen muerto si el incendio se generaba en ese piso, ¿no? Porque tampoco se podía evacuar. Entonces tengan en cuenta estas normas, muchas veces uno dice, no, bueno, pues esta es una estupidez. Sí, son estupideces hasta que se produce un efecto no deseado que en algunos casos puede llegar a costarnos la vida a nosotros o de alguna persona o ser querido. Los dejo entonces en libertad, espero les haya sido de utilidad y seguimos avanzando. Les mando un abrazo a todos y que tengan una muy buena jornada.